Amigos de este su espacio Teledebate, continuando con esta producción del día de hoy, hacemos contacto ahora con don Andrés Fortunato, un hombre importante, líder político de República Dominicana, pero no solamente eso, un hombre con historia en lo que ha sido la defensa de los intereses de nuestro país, República Dominicana, en su momento cuando ha sido necesario. Don Andrés, bienvenido a este espacio Teledebate. Gracias, querido. Bendiciones para ti y deseándote larga vida para que siga contribuyendo con esta sociedad que lo necesita. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Le manda saludos don Mario Rivadulla, nuestro productor general. Dígale a él que mi cariño y mi respeto por su coherencia. Excelente, excelente. Don Andrés, nos vemos ante un proceso electoral que ha traído un nuevo gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, lleno de expectativas, cambios y transformaciones, como él lo ha estado anunciando. Usted como líder y conocedor de la historia de nuestro país, ¿cuáles son sus expectativas o qué le parece este nuevo gobierno del señor Luis Abinader? Bueno, en principio me voy a referir a las grandes expectativas que se ha forjado el pueblo dominicano de esto a lo que se le ha llamado cambio. Nosotros tenemos nuestra reserva, aunque nos alegramos de que dada la situación que se presentó en el PLD en el año 2019, con la intención del presidente Danilo Medina de reformar la Constitución de la República para reelegirse por tercera vez, lo mejor que pudo haber ocurrido fue que la oposición aprovechara las contradicciones internas que se dieron en el PLD para coyunturalmente colarse y detener la ambición de continuismo que se estaba dando dentro del PLD. Además, nosotros, después de que la oposición con Luis a la cabeza, con Luis Abinader a la cabeza, ha logrado el poder, nosotros tenemos también nuestra reserva en cuanto a la cantidad de cambio y la profundidad del cambio que puede haber en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros entendemos que el cambio que se puede operar es mínimo, no es tan profundo como el pueblo dominicano lo ha pensado. Y voy a explicar brevemente por qué. Cuando se habla de cambio, no se puede hablar de cambio solamente de gobierno, sino tiene que hablar de cambios de metodología de gobierno, y no creo que al final vaya a haber una gran diferencia. La diferencia ahora está en que el gobierno de Luis Abinader ha asumido una posición que dentro de ella está la parte ética de un gobierno, que es lo que está representando la doctora Milagro Ortiz Bosch, que fue una persona que se inició en política con el profesor Juan Bosch allá por el 1963, cuando él ocupó por 7 meses el gobierno. Ella tiene esa experiencia de haber vivido junto a un líder que realmente es un líder ético y moral histórico, que es el profesor Juan Bosch, un hombre que a la hora de terminar su gobierno, los muebles que tenía en su casa eran fiados, no eran propios. Un hombre que al salir del poder no tuvo que recoger valijas llenas de dinero ni nada, sino un hombre que se fue hacia el mundo con el pudor y el honor de haberle servido a un país de manera honesta. Eso es algo que en la historia se tiene que recoger y la doctora Milagro Ortiz Bosch ha iniciado ese trabajo. Es una parte muy positiva de parte del gobierno de Luis Abinader. La otra parte, la apertura de él y los nombramientos que ha hecho en muchos sectores del Estado, del gobierno dominicano, son muy importantes. Conocemos personas muy capaces, tal vez los mejores de sus áreas, y esas personas podrían manejar la parte constitucional de un gobierno que es en base a mérito y profesionalización. Esa parte la ha ido llenando en los nombramientos, en algunos nombramientos que ha hecho. Por ejemplo, en energía y mina se puede dar ese caso, obras públicas se puede dar ese caso, y otros renglones donde hay personas altamente capacitadas para desarrollar sus funciones conforme a lo que manda la Constitución y la ley. Pero, por ejemplo, se presenta un caso que es un indicador de cosas malas
que pueden ocurrir mañana, que es el caso de INAPA, donde se nombra a un abogado y debe ser a un ingeniero. Después de nombrado, entonces, se quiere modificar la ley para que pueda ser cualquier persona con capacidad profesional, cuando el artículo 110 de la Constitución habla de la irretroactividad de la ley. Es decir, la ley solamente opera para lo porvenir, no tiene efecto retroactivo, sino para el que está sub judice. Entonces, en este caso, sería una aberración profundamente peligrosa el que se modifique la ley para adaptarla a la necesidad de nombrar a una persona. Ahí vuelve entonces el caso de Danilo, donde la gente que está en el poder puede creer que puede manejar y manipular la ley y la Constitución de la República. Eso no debe de ser. Entonces, esos son malos indicadores que dicen que el cambio no es tan profundo, porque no hay un cambio de una ideología, de la forma de manejar el Estado, de la filosofía del Estado, que debe ser en base a la supremacía de la Constitución y las leyes. Se rompen esos principios. Entonces ahí a nosotros nos da un poco de temor lo que puede ocurrir más adelante. No hay tal cambio tan profundo, no lo hay. Hay un cambio también por otro lado que queremos destacar, y es que cuando el PLD llegó al poder, llegó la pequeña burguesía al poder. Cuando Balaguer volvió al poder en el 1966, llegó la oligarquía tradicional trujillista al poder. Cuando Antonio Guzmán llegó al poder en el 1978, llegó una oligarquía un poco más liberal que la oligarquía atrasada trujillista que teníamos. Y eso provocó inclusive que Antonio Guzmán pudiera sacar a todos los presos de las cárceles, los presos políticos, y que sacara también, trajera a todos los que estaban en el exilio por razones políticas, un avance. En el momento que llega Leonel Fernández en el 96, la pequeña burguesía ocupa el poder, hizo un buen gobierno de 4 años, pero luego la pequeña burguesía tendió a ser trepadora en el término del manejo económico del Estado, y le quiso arrebatar la forma en que la oligarquía siempre se manejaba, que era a través del usufructo del Estado. Fue arrancado por la persona de carácter comercial, hotelera, etcétera. Llega al poder en la mano de Luis Abinader y va a jalar para su lado. Esto puede ser un paso de avance, porque la burguesía, que tiene como sistema a la democracia representativa, va a utilizar este periodo de gobierno para ellos, como burguesía de tal sector, va a avanzar. La ventaja que va a haber es que la burguesía normalmente respeta las reglas de juego, paga sus impuestos y puede beneficiarse de alguna manera, pero no se va a cebar del presupuesto nacional como hizo la pequeña burguesía, que comenzó a usurpar lo que era la compra y venta del Estado, haciendo compañías para ellos manejar los recursos y entonces hacerse el millonario, como se hicieron de mala manera. Puede haber un cambio en esa orientación. Por ejemplo, Luis Abinader, que es del área hotelera también, universitaria, comercial, privada, ha hablado de desarrollar a Pedernales como un polo turístico de primer orden. Bueno, los sectores de él van a tratar de beneficiarse de eso, pero no robando, sino produciendo un espacio de producción, de crecimiento, etc. Se pueden ver esos cambios, pero en el fondo, cuando uno ve lo que ocurre en INAPA, se puede ver también que habrá mal uso de los bienes del Estado, de la posición de dominación desde el Estado, y que tal vez la parte que está pujando doña Milagro Ortiz Bosch acerca de la ética política gubernamental, tal vez pueda crecer, pero no creo. Finalmente la puede ahogar la cantidad de apetito que tengan los que han llegado al poder para enriquecerse. No se puede descartar, porque recordemos que la burguesía no tiene ideología. Tiene como sistema la democracia, pero tiene una ideología, una filosofía del bien común, etcétera. No hay eso. Ahora, la Constitución, si la van a cumplir,
lo puede ayudar, porque la Constitución sí tiene una concepción de la ayuda al prójimo, del beneficio a la sociedad, a la colectividad y al desarrollo integral de toda la nación, como lo establece el artículo 216 de la Constitución en su numeral 3. Por eso nosotros desde el primer momento le hemos solicitado, pedido al nuevo presidente que constitucionalice su vida gubernamental, que se lleve de la Constitución, de la supremacía de la Constitución, que es un proyecto de nación lo que hay ahí envuelto, que si algún presidente lo cumple, el país va a mejorar y ahí podría venir el cambio. Pero para eso hay que dar el tiempecito a ver si va por ahí o no va por ahí. Excelente. Señores, tenemos que hacer una pequeñita pausa, don Andrés. Venimos en un momento porque me gustaría si pudiéramos desglosar un poquito eso que usted llama que el presidente constitucionalice lo que sería su gestión. ¿Qué le parece? Excelente, por ahí no podemos ir. Muy bien. Amigos de Teledebate, venimos en un momento en esta interesante conversación con don Andrés Fortunato. Venimos en breve. Amigos de este su espacio Teledebate, continuamos en esta interesante conversación con don Andrés Fortunato, un hombre que es héroe constitucionalista, líder de los militares constitucionalistas y también un importante dirigente de lo que es la Fuerza del Pueblo. Don Andrés, usted dejó antes de hacer la pausa algo en el tintero que a mí me resulta interesante. Cuando usted habla de que Luis Abinader haga una gestión constitucionalizada, que pueda estar envuelta dentro de esos paños y lo que significa nuestra Constitución, ¿qué pudiera hacer eso, don Andrés? Para explicarle un poquito a nuestra audiencia, por favor. Sí, gracias, hijo. Vamos a comenzar con la posición constitucionalista que tenía y de las leyes que tenía Juan Pablo Duarte. Es bueno arrastrarnos, buscar la historia para llegar hoy al planteamiento que estamos haciendo. Juan Pablo Duarte, cuando propuso la primera constitución, primer proyecto de constitución en el año de 1844, su primer artículo decía que la ley es la regla a la cual tienen que adaptar sus actos. Es decir, la constitución y la ley debe de ser el paradigma, el espejo donde tienen que mirar los dirigentes políticos y gobernantes y la sociedad sus actos. La ley primero. Luego Juan Bosch, en el 1963, cuando asume la presidencia, en ese discurso, él planteó que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Es decir, es obligatorio que si se va a gobernar para el bien común, para la sociedad, sea la Constitución y las leyes las que guían las acciones del Estado. Pero además, cuando el coronel Camaño se iba para Londres el 20 de enero de 1966, le preguntaron que si la revolución había valido la pena y él respondió que sí y que entendía que el sacrificio de Abril en algún momento iba a dar el fruto de tener una democracia constitucional. Nosotros entonces, que hemos seguido esos lineamientos y que hemos hecho pronunciamientos, talleres, artículos, programas, conferencias acerca del tema, insistimos en que la República Dominicana, después de 55 años transcurridos entre la Revolución de Abril de 1965 y este año, debe de tener una clase dirigencial política que entienda que en la República Dominicana tiene que haber una democracia constitucional. Bien, a nuestro juicio, ¿qué es una democracia constitucional? Una democracia constitucional es donde en primer lugar se entienda la supremacía de la Constitución de la República que está planteada en el artículo 6 de la Constitución. Toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Es decir, todas las leyes,
reglamentos, estatutos, resoluciones u actos contrarios a la Constitución son nulas. Por eso lo decíamos ahorita lo de INAPA. Eso es nulo. Y si esa ley la promulgara el presidente y la llevan al Tribunal Constitucional, tiene que declararla nula porque viola la supremacía constitucional. Entonces, el gobierno constitucional debería ser un gobierno, primero, que el poder ejecutivo no invada al poder legislativo, ni el legislativo al ejecutivo, ni el ejecutivo y el judicial y el legislativo al poder judicial. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que tiene que haber independencia de los poderes del Estado, que tiene que haber límites en los poderes del Estado, que el presidente de la República tiene que saber que el poder ejecutivo es para ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, porque el poder ejecutivo es el que tiene el poder de persecución, el monopolio de la fuerza represiva, es el que tiene la obligatoriedad de servir de policía judicial para poder perseguir los crímenes y delitos, y tiene que tener un cuerpo persecutor de los crímenes y delitos que sea eficiente, eficaz, capaz, honesto. Y para eso tiene que trabajar a lo interno, fortaleciendo las instituciones del Poder Ejecutivo, todas. El presidente tiene 22 ministerios a su disposición que tiene que constitucionalizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que respondan al mandato de la Constitución cada uno. Tiene... Andrés, discúlpeme que le interrumpo, pero porque siguiendo en ese orden de lo que usted me está explicando, recientemente el presidente decide nombrar un representante de la Procuraduría General de la República o Ministerio Público Independiente, en el caso de la magistrada Miriam Germán. ¿Qué ponderación tiene usted, ya que usted habla de lo que serían los poderes independientes? ¿Qué ponderación tiene usted de esta decisión? El poder, lo que representa el Ministerio Público, es parte del poder, porque en el considerando 5 de la ley 137-11, que corresponde al Tribunal Constitucional, establece que la tutela constitucional está en poder del Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque en todo tribunal está una parte independiente judicial y está el representante del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público. Hasta este momento, la independencia del Ministerio Público por nombramiento es del Poder Ejecutivo. Ahora, por convicción, por ética profesional, por el papel que tiene que desempeñar, tienen que haber personas éticas y morales, jurídicamente preparados, con un pasado que así hable de ellos, que represente al Estado, al Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial. Por eso estamos muy de acuerdo con el nombramiento de la doctora Miriam y Germán y la doctora Berenice. Eso ha sido la mejor escogencia que se pueda hacer, no porque representa la independencia del Poder Ejecutivo frente al Poder Judicial, sino porque ellas representan con sus actos la independencia al hacer valer solamente el mandato de la ley y no la voluntad de grupos, de intereses, que es lo que ha habido en este país, la República Dominicana. Y el pasado procurador fue el peor ejemplo que hemos visto del servilismo al Poder Ejecutivo. Se distancian ahora y estamos totalmente de acuerdo. Ese es un acierto que entendemos que debe dar buenos frutos. Pero el Poder Ejecutivo está, como te explicaba, de acuerdo a la ley 137-11, que es la ley que rige y reglamenta al Tribunal Constitucional. Ese considerando 5 ubica al Tribunal Constitucional y al Poder Ejecutivo en la tutela constitucional de la vida nacional. Lo constitucional de la Procuraduría Independiente que se plantea sería que solamente se deben guiar por la ley y la Constitución y no por grupos de interés. Don Andrés, nos quedan apenas unos minutos, pero no quiero dejar de aprovechar su presencia porque
Sé que en el pasado proceso electoral usted estuvo aspirando a una candidatura como diputado por su municipio Santo Domingo Norte, algunas situaciones allí de tipo electoral, pero traigo esto porque usted sabe que ya estamos en la puerta de la escogencia de una nueva Junta Central Electoral. El Senado anunciaba en el día de ayer que ya designó una comisión a tales fines. Su ponderación en este sentido de lo que sería la parte electoral para la escogencia de una nueva Junta Central Electoral, don Andrés. Bueno, debo decir primero, rápidamente, que fue un bochorno las elecciones que se celebraron aquí en el municipio de Santo Domingo Norte. En otros programas te podía detallar los pormenores. Sí, Lo vamos cierto, a convocar. estamos en justicia todavía. Y hay que esperar que los tribunales terminen. Pero estamos en eso por las irregularidades que se presentaron. Cuanto a la Junta Central Electoral, es interesante entender que va a depender de a quiénes se escoja, ni siquiera cómo se escojan. Estamos detrás de una sociedad ética y moral. Una sociedad ética y moral es una sociedad donde los incumbentes de las posiciones públicas y privadas entiendan que tienen que cumplir con los deberes, repetimos, que la Constitución y las leyes pongan en sus manos. Necesitamos que la nueva Junta Central Electoral, lo primero que haga, sea una revolución en términos de la educación cívica, ética y de conocimiento del Estado, como lo establece el artículo 34 en adelante de la ley 33-18. Lo que hay que capacitar la sociedad votante, hay que capacitar a los miembros de los partidos, hay que hacer que los partidos políticos inviertan el 10% del dinero que le otorga el Estado para la educación. Eso está planteado en la ley, debe de cumplirse. Aquí los 2 primeros años que dura la Junta y lo primero que tiene que hacer es exigirle a los partidos políticos su padrón electoral y en base a eso un programa de educación cívica, ética, patriótica y de conocimiento del Estado para que dentro de 2 años ya estén preparadas las condiciones para saber a quiénes va a elegir cada partido a lo interno de su partido que lo represente de acuerdo al desarrollo que haya, como dice la ley, la Constitución en su artículo 142, que los cargos tienen que otorgarse por mérito y profesionalización. Pero para que la gente entienda eso y no se deje comprar y no se deje sobornar, hay que educarlo, hay que concientizarlo. El primer papel de la nueva Junta Central Electoral es concientizar la sociedad dominicana, elevar su nivel cívico para que entienda a la hora de votar que tiene que depurar, porque a quien elija es la persona que va entonces a administrar los bienes del Estado, tanto en los ayuntamientos que tienen que los regidores fiscalizar los gastos administrativos de los ayuntamientos, como del Congreso que tiene que fiscalizar y supervisar los gastos que haga el Poder Ejecutivo. Y eso está planteado claramente, tanto en la Constitución, artículo 93, numeral 2, letras D, A, D y F. Está claro que tienen que hacer los diputados, senadores y senadoras, y que la ley 176-07 lo establece muy claro, lo que tiene que hacer la sala capitular. Cuando la sociedad entienda que el día de las elecciones está nombrando los dirigentes de su destino, entonces la Junta Central Electoral habrá hecho su papel. Mientras le estén sirviendo a intereses particulares de grupos de poder, como hizo la pasada Junta, esto será un fracaso cada 4 años. Bueno, don Andrés, agradecer a usted la gentileza de su tiempo, como siempre, un diálogo muy interesante con usted. Estamos pendientes de volver para hablar un poquito del proceso electoral, como decía usted, ¿eh? Cuando usted quiera, me da un toquecito, que siempre tengo el bate en la mano. Excelente, excelente. A usted las gracias, don Andrés. Amigos de Teledebate, no se muevan de ahí. Venimos con la parte complementaria de este su espacio.